Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Augusto Castro Pérez. Soy alumno de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El presente video es para exponer la actividad de la fortaleza de la sociedad civil correspondiente a la asignatura de Construcción Histórica de México en el Mundo, segundo curso, a cargo de la doctora Guadalupe Méndez Díaz. Concretamente, este fortalecimiento de la sociedad civil en México toma como punto de partida la jornada electoral del 6 de julio de 1988, lo cual constituye un parteaguas, lo podemos llamar así, en la historia política de nuestro país, de la historia reciente de nuestro país. Recordemos que la transición democrática, muchos analistas, muchos estudiosos han coincidido en que en el caso de México inicia en 1968 con las protestas estudiantiles, los movimientos estudiantiles, todo lo que ocurre a lo largo de los 70 y llegamos a la década de los 80. Venimos de dos gobiernos desastrosos, el de Echeverría y el de López Portillo, con un endeudamiento que quiebra el país. El gobierno de Miguel de la Madrid tiene que declarar la moratoria. Jesús Silva Herzog, su secretario de Hacienda, tiene que declarar la moratoria. México no puede cumplir con sus compromisos de pago. Entonces el gobierno de Miguel de la Madrid pues carga con los platos rotos de lo que hicieron esas dos administraciones desastrosas, que no las peores todavía, pero desastrosas. Y se suma toda una serie de factores. Vienen los sismos de 1985. El gobierno se ve rebasado en la respuesta para apoyar a la población civil. Está completamente rebasado el gobierno de Miguel de la Madrid. Ramón Aguirre Velázquez era el jefe del Departamento del Distrito Federal, entonces Departamento del Distrito Federal. La sociedad tiene que empezar a organizarse para apoyarse y ayudarse a salir de este evento tan traumático que lo fue particularmente para la Ciudad de México. Es ahí donde empieza a organizarse esa sociedad civil, donde nace o el punto de partida de una sociedad civil que se empieza a organizar porque el gobierno no atiende sus demandas. Ya lo veíamos desde los 60, que el gobierno ya no alcanzaba a dar respuesta a las demandas de distintos sectores, una clase media que estaba creciendo, que se manifiesta a través de sus universitarios. La respuesta de un genio como Gustavo Díaz Ordaz es aventar los tanques sobre los estudiantes. Bueno, entonces, acá en este caso, derivado de una tragedia natural como lo fue esos terremotos, la sociedad se organiza para poder empezar a salir de esta crisis que fueron los terremotos. Macario Schettino señala en uno de sus libros, me parece que es 100 años de confusión, creo que es en ese libro, él sostiene que lo que evita un estallido social que pudo haber sido de gran magnitud fue la organización del Mundial de 1986 en nuestro país. Eso hace que se contenga ese descontento social, primero las crisis económicas o la gran crisis económica heredada de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, la falta de atención o que queda rebasado el gobierno de Miguel de la Madrid, tanto para atender la crisis económica como para atender la crisis de los terremotos. Entonces, es lo que sostiene Macario Schettino. El Mundial de 1986 logra contener el descontento social. No obstante ello, ya el sistema político no puede dar atención a las demandas de distintos sectores. En el norte del país la oposición está creciendo. Recordemos la reforma electoral de 1977 de Reyes Heroles, Jesús Reyes Heroles padre, para que los partidos puedan tener mayor representación. Entonces ya empieza a crecer ese descontento, particularmente en el norte. De ahí viene la expresión los bárbaros del norte, cuando empiezan a ganar presidencias municipales, más diputaciones. 1986 se considera que el fraude electoral en la
elección de Chihuahua, que gana Francisco Barrio Terrazas, pero que no se le reconoce el triunfo por aquella, una más de las nefastas frases y de la nefasta aportación de Manuel Bartlett Díaz a la historia de nuestro país, siendo secretario de Gobernación, al señalar que, bueno, en ocasiones hay que hacer un fraude patriótico, porque si no vendría la influencia de Estados Unidos. Dijo, es Manuel Bartlett, pues. Entonces, no se reconoce ese triunfo, el descontento sigue creciendo y dentro del partido hegemónico, dentro del PRI, también se empieza a gestar un movimiento de inconformidad, más que de inconformidad en un inicio, de pretender hacer una apertura democrática del PRI. Que haya mayor participación, que sus procesos de selección sean más democráticos. Esto lo encabezan en su momento Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Inicia este movimiento de renovación dentro del PRI, desde luego no se han escuchado, Miguel de la Madrid designa a su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, que era el secretario de Programación y Presupuesto, y viene un rompimiento dentro del PRI. Se van Cuauhtémoc Cárdenas con Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, e inician un movimiento para pretender competir en las elecciones de 1988, que en un inicio fue el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Ahí es donde se aglutinan las fuerzas de izquierda. Heberto Castillo en su momento declina en favor de Cuauhtémoc Cárdenas para la elección de 88, y por su parte el PAN postula a Manuel Cloutier, el Maquío. Viene la elección, viene la jornada electoral. Recordemos que el 6 de julio de 1988, que fue esa jornada electoral, el gobierno todavía controlaba las elecciones. Los más jóvenes dan por hecho que la credencial de elector siempre ha sido así, que trae nuestra foto, trae nuestros datos, trae candados de seguridad, nuestra huella digital, nuestra firma. No era así. En 1988 las credenciales para votar sí eran plásticos, pero no traían foto. Entonces, pues ya se imaginarán, pues por eso es que se hacían los grandes fraudes electorales. Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación, la Secretaría de Gobernación tenía a su cargo la organización de las elecciones. Entonces, viene una jornada electoral muy conflictiva, la campaña fue muy intensa, la campaña presidencial, tanto por parte de Cuauhtémoc Cárdenas como por Manuel Cloutier. Viene la jornada electoral y viene la famosa caída del sistema, que se argumenta que Manuel Bartlett eran las primeras elecciones en que se utilizaban sistemas de cómputo, y que ordena que dejen de estar registrando los votos, porque había una tendencia al alza para Cuauhtémoc Cárdenas. Lo que se debe de acotar es que esa tendencia a la alza era en la Ciudad de México, no era todo el país. Era en la Ciudad de México. Seguramente, indudablemente, Cuauhtémoc Cárdenas ganó la capital del país, pero no el país. Finalmente sí hubo ahí mano del gobierno, Manuel Bartlett y la famosa caída del sistema, y viene un conflicto post-electoral, que afortunadamente lo supo manejar la oposición. Manuel Cloutier se une con Cuauhtémoc Cárdenas, también estaba Rosario Ibarra de Piedra, como encabezaba partidos pequeños, se unen en un frente común para denunciar lo que se considera un fraude electoral, que seguramente sí lo fue, pero al final Cuauhtémoc Cárdenas lo que gana es la Ciudad de México, más no todo el país. Pero de cualquier forma, por supuesto que hubo intervención del gobierno en las condiciones en que se celebraban las elecciones. Afortunadamente, los líderes opositores de entonces, concretamente Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier, estuvieron a la altura del momento histórico, de no alentar a sus seguidores a la violencia para desconocer la elección, lo cual hubiera sido un baño de sangre para el país, hubiera sido una irresponsabilidad. Afortunadamente no lo hicieron y lograron sacar adelante ese momento tan convulso para la historia de nuestro país. De ahí ya vendría eso desencadenaría a la postre el arrancarle al gobierno la organización de las elecciones, que se creara posteriormente el Instituto Federal Electoral, actualmente INE, y que ahora sí los ciudadanos organizáramos las elecciones, que los funcionarios de casilla seamos ciudadanos, no sean funcionarios del gobierno. Fue producto de esto tan convulso, tan fuerte que vivió nuestro país,
y que continuó con la transición a la democracia, que insistimos, inicia en 1968. 1988 es el otro gran hito dentro de lo que es la transición a la democracia en nuestro país, y bueno, y que continúa en el año 2000 con la pérdida de la presidencia por parte del PRI después de 70 años. Pero eso concretamente fue lo que ocurrió antes, durante y después de la jornada electoral de 1988, y es así como empieza a nacer una sociedad civil que se empieza a organizar, que empieza a presentar propuestas, a hacer demandas más concretas, a hacer visible y a hacer cuestionamientos serios al gobierno. Una sociedad civil que en la actualidad pues es tan vituperada, es tan señalada y es tan menospreciada por el poder, cuando la realidad es que gracias a esa sociedad civil tuvimos esta transición y hemos tenido cambios de gobierno en paz, hemos tenido cambios de gobierno organizados por nosotros los ciudadanos. Eso jamás se nos debe de olvidar, porque ahí nació, eso nació hace prácticamente 40 años. Doctora Méndez, compañeros, ojalá que estas reflexiones hayan sido de su interés. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.